Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola, ¿cómo han estado? Yo espero que muy bien, disfrutando junto con nosotras el libro de Ruth. Hemos estado juntas por 4 semanas. ¡Wow! 4 semanas. 4 semanas de enseñanza, de emoción y de mucha bendición. También he estado pensando y meditando acerca de los imanes y su fuerza de atracción. Todas sabemos cómo funciona un imán. Si tenemos 2 imanes y los acercamos, estos se atraerán. En la historia de Ruth, Noemí y Boaz podemos ver a Dios y cómo su gran providencia funciona como un imán. Sí, un imán que los atrajo hacia Él para que se acercaran a Dios. ¿No me creen? ¿Qué tal si quedamos con el episodio para hoy? Pero antes de irme, quiero recordarles nuestras redes sociales: Facebook, Apple Podcast, Spotify, avanceradio.com y YouTube. Hola amigas de Vive tu Diseño, ¿cómo están? Bueno, ya llegamos a la última semana de nuestra temporada Dios de Redención y hemos aprendido de las vidas de estos 3 personajes que cada uno es tan diferente al otro, pero los 3 experimentaron la providencia de Dios de una forma especial. Y es que en este, como en todos los libros de la Biblia, el personaje principal es nuestro Dios. Él estuvo involucrado en cada uno de los aspectos de la vida de Noemí, Ruth y Boaz, aún mucho más de lo que quedó registrado en este pequeño libro. Él fue testigo de sus pruebas, luchas, alegrías, y no solo fue un testigo, sino que permitió cada una de esas cosas y las usó para el bienestar de sus hijos y el cumplimiento de su gran plan. Poco sabía Noemí al salir de Israel con su esposo e hijos que años después estaría sola y desamparada, solo acompañada de su nuera extranjera. Al tomar esas decisiones en contra del mandamiento expreso de Dios y empezar a caminar lejos de Él, tal vez en su mente ese hecho la hacía inmerecedora de cualquier cosa buena de parte de Dios. Y por eso se cambió el nombre ella misma y se puso Mara. Pero Noemí aprendió algo de Dios en todo el proceso de su vida. En medio de los tiempos duros, el pecado, caminar lejos del Señor, Él se mantuvo ahí, cuidando su vida, cada detalle, guardándola, atrayéndola hacia Él para hacerla volver. Y es que esta es la forma de actuar de Dios con respecto a su pueblo todo el tiempo. Vez tras vez lo vemos actuar de la misma manera en el Antiguo Testamento con su pueblo una y otra vez. Por ejemplo, en Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. En Oseas vemos cómo Dios los amaba en el capítulo 11 del 2 al 4. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios llamando y amando a su pueblo rebelde, así amó y atrajo a Noemí. Y así hace con nosotros hoy también. ¿Se acuerdan de Jesús y la mujer adúltera? ¿Cómo la rescató? La redimió, le dio una nueva oportunidad. En estos tiempos del Nuevo Testamento vivimos bajo la gracia y aún más podemos verla. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es tan abundante que cubre todos nuestros pecados. Solo que tengamos cuidado.
Eso no es una licencia para pecar, porque aunque tenemos perdón sin límites y aunque Dios guíe y atraiga nuestras vidas hacia Él, el pecado siempre tiene sus consecuencias. Noemí, más que nadie, nos puede dar testimonio de eso. La mujer adúltera es otro. Jesús le dijo, vete y no peques más. Entonces, el Dios de redención se manifiesta con Noemí de una forma que a veces no entendemos, lleno de gracia y de perdón, valorando su vida y su futuro, dándole un nuevo propósito y dirección. Dios puede hacer eso por cada una. Tal vez usted sea como Noemí el día de hoy. Tal vez, a pesar de conocerlo, ha tomado decisiones que la han separado de Él, ha pecado. Bueno, la esperanza no está perdida. Dios está más que dispuesto a perdonarla y extenderle su gracia. No ha terminado con usted. Búsquelo hoy mismo. Por otro lado, Ruth, la nueva creyente, la extranjera que no merecía ser parte del pueblo de Dios, la que tenía un futuro oscuro enfrente. El Dios de redención la redimió. Y no solo al darle un esposo y una familia, redimió su alma. Y eso hizo una transformación completa y evidente a todo el que la conocía. Dios quiere que como creyentes podamos dar testimonio de la redención que hemos experimentado. Tal vez algunas se identifican con Ruth, nuevas creyentes, pero con un gran amor y compromiso con Dios. ¿Cómo hacer para alcanzar ser como Ruth? Esa mujer virtuosa que tuvo un cambio de 180 grados. Así como Ruth lo logró, obedeciendo a Dios, viviendo para Él y para otros, confiando en Él para su futuro. Esa es la única manera de lograrlo. En nuestro caso tenemos una ventaja sobre Ruth. Tenemos la Biblia, incluso tenemos la historia de Ruth como ejemplo. Si nos apegamos a sus enseñanzas y las ponemos en práctica, creceremos. Y muy pronto todos encontrarán algo diferente en nosotras. A Cristo. Todo esto fue el fruto de la labor del Dios de redención, redimiendo y guiando la vida de Ruth y cumpliendo sus propósitos. Finalmente, Booz, aunque era un israelita fiel por muchos años, no sabemos qué edad tenía, pero el libro de Ruth da a entender que no era tan joven. También él experimentó de primera mano al Dios de redención. Y aunque es cierto que Booz fue el pariente redentor, solamente fue un reflejo de lo que él había experimentado en su propia relación con Dios. Dios fue el redentor que pagó el precio por él y le dio vida y un futuro. Booz le creyó a Dios desde el principio y vivió fiel a él por años. Aunque no veía que las cosas pasaran, no alcanzaba tal vez metas familiares que de seguro tenía. Recordemos que él vivía en un tiempo de los jueces donde no era común esa fidelidad. Sin embargo, él había decidido ser fiel a pesar de todo. Booz no sabía cómo terminaría la historia, pero estoy segura que cuando finalmente todo se dio, cuando ya tuvo a su hijo en brazos, pudo decir, todo valió la pena. Aún llegando al final de la historia, los personajes solo pudieron ver lo que les alcanzó la vida, que Dios los guardó y tuvo un propósito para ellos, que aún en medio de tiempos difíciles el plan del Señor prevaleció y al final se convirtieron en una familia piadosa. Pero como sabemos, el plan de Dios no llegó hasta ahí. Ellos no lo hubieron cumplido en su tiempo de vida, porque el propósito de Dios siguió cumpliéndose a través de los años, hasta que nació David y muchos años más hasta que llegó de esa línea el Señor Jesús. Al final podemos ver cómo Dios entreteje la obediencia de su pueblo para llevar a cabo sus propósitos redentores. Así como Dios trabajó en los detalles más ordinarios y mundanos de la vida de Ruth, Noemí y Booz, también lo está haciendo en nuestras propias vidas. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo, sigue trabajando de la misma manera. La dejo con estas verdades para que lo piense. Primero, Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cenas Dios hará donde piensas que no hay.
Al inicio las puse a pensar en un imán. Ahora quiero que piensen en una trenza o en un tejido. Cómo esos hilos o cabellos se van entrelazando o entretejiendo para al final dar un hermoso y extraordinario resultado. La vida de estos personajes también se fue entrelazando, entretejiendo para al final darle la gloria a Dios. Recuerden, Dios es el personaje principal y tenemos que buscarlo a través de la vida de Ruth, Noemí y Boz. Y cuando lo encontremos, veremos al gran Dios de redención. La providencia se manifestó de una forma extraordinaria en el libro de Ruth. Bueno, sin más me despido, no sin antes recordar todas nuestras redes sociales: Facebook, Spotify, Apple Podcast, avanceradio.com y YouTube. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcast como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.